Buenas noches, un gusto nuevamente poder estar acompañándoles a través de esta serie hablando de la fidelidad de Dios, conociendo a un Dios fiel y de donde estamos recorriendo todo el Nuevo Testamento, conociendo la fidelidad de Dios. Nos estamos basando en el libro de En ti confiaré y el día de hoy vamos a reflexionar un poco sobre la fidelidad de Dios en el Evangelio de Marcos. La semana pasada estuvimos platicando de la fidelidad de Dios en el Evangelio de Mateo. Ahora vamos a hablar de la fidelidad de Dios en Marcos. Y miren, en el contexto de la maldición de la higuera estéril, Pedro, al igual que los demás apóstoles, se sorprende al ver seca la higuera que Jesucristo había maldecido un día antes. Y Jesucristo responde con una declaración que captura uno de los aspectos centrales de todo el Evangelio de Marcos. Nos dice en el 11:22, y Jesús respondió diciéndoles, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Y ahí es donde me quiero centrar. La cuestión de la fe es de suma importancia en los evangelios y Marcos no es la excepción. Muchos podrían identificarse con Pedro o con aquel hombre que exclamó, creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Cuál es nuestra reacción cuando nos encontramos en medio de una situación adversa? Intelectualmente sabemos que es lo correcto, que lo correcto es venir ante Dios por medio de Cristo, llevar nuestras cargas, decirle todo lo que estamos viviendo. Y eso lo sabemos, intelectualmente sabemos que lo importante es, ok, voy a ir con Dios. Sí, ok, y eso es lo que deberíamos de hacer. En muchísimas de las ocasiones, eso es lo que debería de pasar. Pero en ocasiones es muy difícil evitar que nuestros pensamientos nos ahoguen en la ansiedad e incredulidad. Sin embargo, las escrituras nos dan herramientas suficientes para que podamos responder en fe, incluso cuando estamos pasando por alguna prueba sumamente complicada. Y el día de hoy quiero que veamos tres razones que vamos a ver en todo el Evangelio de Marcos por las cuales podemos tener fe en Dios, por las cuales Dios es un Dios confiable. Estas tres razones tienen que ver con la autoridad de Jesús. Así que vamos a ver la autoridad de Jesús en tres áreas en el Evangelio de Marcos. Y al ver cómo el Señor Jesucristo tiene autoridad, puedo decir, ok, entonces yo puedo confiar en Dios porque Él es un Dios fiel. Y en primer lugar vamos a Marcos 1. Vamos a ver un evento muy que conocemos. Este episodio dice así a partir del verso 21. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y he aquí, estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Vean lo que dice el Señor Jesús. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces, ¿qué hizo el espíritu inmundo? El espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. La primera razón por la que puedes tener fe en Dios es que Jesús tiene autoridad sobre todos los poderes de las tinieblas. Por ejemplo, en este pasaje se narra una de las varias confrontaciones que tiene Jesús con Satanás y los demonios. En este caso, es un hombre endemoniado. El poder de Jesús está sobre Satanás. Y se hace evidente cuando con un mandato Jesús expulsa al demonio, como leíamos en el 25. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él.
Pero noten también que se me hace increíble esto, la respuesta de los que fueron testigos de ese evento. ¿Cuál fue? Era de asombro y admiración completamente. La encontramos en el verso 27 y 28. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Es decir, para estos hombres también era sorprendente que alguien pudiera tener autoridad aún sobre los demonios, como el Señor Jesús. Y quiero que pienses y reflexiones en lo siguiente. Al ver la completa autoridad que Jesucristo tiene sobre los demonios, aún los que se han declarado abiertamente en su contra, le tienen que obedecer. Y si el Señor está en control aún de ellos, tú puedes confiar en que Jesús está en control de todo lo que estás viviendo y que estás seguro en las manos de Dios. Incluso si pasáramos alguna terrible adversidad como le sucedió a Job, todo sucede bajo el plan de Dios. Pon tu fe en aquel que ha triunfado sobre todos sus rivales. Depositemos nuestra confianza en aquel que es fuerte. Tengamos fe en el Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios, Él está por encima de todo y en control de todo. Si aún sus enemigos se tienen que someter a Él, imagínate el resto de las cosas. Todo está bajo su control. Así que por más situaciones difíciles que tengamos, también estas están en control de Él. Ahora, veamos una segunda razón que encontramos en el Evangelio de Marcos por la que deberíamos de poner nuestra fe en Cristo, y es que Él tiene poder también sobre las enfermedades. Sí, ya vimos que tiene poder sobre los demonios, sobre sus enemigos, pero Él también tiene poder sobre las enfermedades. En Marcos no solamente vemos a Jesús echando fuera demonios o a los demonios sometiéndose a su autoridad, también vemos a un Jesús que sana a las personas. En una ocasión la suegra de Pedro tenía mucha fiebre y es bien interesante, es bien bonito ese pasaje. Por cierto, Pedro tiene una suegra. Ojo ahí, no era mínimo en este punto, no era soltero. Ese es otro tema, pero para que lo consideremos. En una ocasión entonces la suegra de Pedro tiene mucha fiebre, le hablan al Señor Jesús y el relato nos dice que Jesús se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella comenzó a servir al Señor Jesús. En Marcos también vemos que a Jesús sanando a muchos que padecían enfermedades, diversas enfermedades en el 1:34, también sana a un leproso en el 1:40 al 45, un paralítico en el capítulo 2, a un sordo y tartamudo en el 7, a un ciego en el 10. Y esto habla de que Jesús tiene absoluta autoridad, incluso sobre las enfermedades. Ahora, quiero aclarar algo y es muy importante. Esto no quiere decir que siempre vamos a sanar cuando nos enfermamos. Como hemos sabido y como hemos estado orando por diferentes hermanos en la iglesia en estas últimas semanas y aún ha habido gente que ha fallecido por la que hemos orado. Eso quiere decir, y es muy importante que lo tengamos claro, no porque oremos, Dios está obligado a sanarnos. Hay creyentes fieles que padecen enfermedades crónicas o incluso mueren debido a una enfermedad. Dios en su soberanía puede permitir que te enfermes o puede mandar la enfermedad para que le glorifiquemos por medio de nuestro sufrimiento. Piensa tan solo en los sufrimientos del apóstol Pablo. En 2 Corintios se nos dice, está hablando Pablo y dice, ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más,
en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, sin número de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado 1 noche y 1 día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Es decir, aunque Pablo era un gran siervo del Señor Jesucristo, vemos que él sufría y él había padecido grandemente, y no que no orara a Dios, por supuesto era un hombre de oración, pero Dios le mandaba esos sufrimientos. Y incluso con todas esas adversidades el apóstol le escribe en 2 Corintios 12, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y de la misma manera, mi hermano, por la gracia de Jesucristo, nosotros podemos poner nuestra fe en el Dios que está en control de todo. Incluso de nuestras necesidades físicas, de nuestras necesidades emocionales, de nuestras necesidades de todo tipo. Dios está en control de ellas. Así, podemos ver en el Evangelio de Marcos que se nos anima a tener fe, y podemos tener una fe en Cristo, ya que Él tiene poder sobre Satanás y sus demonios, es decir, sobre sus enemigos, y porque también tiene poder sobre las enfermedades. Pero hay un punto más que quiero que rescatemos del Evangelio de Marcos, y tiene algunos meses que el pastor Luis predicaba este pasaje en los encuentros con Jesús, y quiero que lo rescatemos rápidamente. Es una historia que es más conocida que la primera, pero no te pierdas el punto central de esto. Vamos a Marcos 2. Dice así: habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4, y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo de encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pues estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? ¿Está blasfemando? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. La tercera razón por la cual tener fe en Jesús es porque tiene autoridad para perdonar pecados. Y me encanta este pasaje, y lo vimos con el pastor Luis, pero me encanta porque este hombre vino buscando sanidad física, pero el Señor Jesús le perdona sus pecados, la necesidad más grande que tenía, y para comprobar que Jesús es Dios, y para comprobar que Él tiene el poder para perdonar pecados, le sana físicamente.
En este pasaje, como ya vimos, se cuenta la historia de unos amigos que llevan a un paralítico para ser sanado por Jesucristo. Cuando el hombre baja por el techo, Jesucristo lo mira y pronuncia: Hijo, tus pecados te son perdonados. Al escuchar esto, los religiosos de la época lo acusan de blasfemo en sus pensamientos. Así que para demostrar su autoridad, no solamente sobre la enfermedad, sino también para perdonar pecados, Jesucristo sana al paralítico y dice para que todos oigan: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús es el único que tiene el poder para perdonar tus pecados. Por medio de su obra en la cruz obtienes el perdón. Cuando pasemos por una adversidad, recordemos que nuestra alma está segura en Jesús. Podemos estar seguros completamente de esto. No debemos temer, estamos en Él, estamos seguros en Él. Él mismo lo prometió cuando dijo: y yo les doy vida eterna y jamás, jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Si tu misma alma está segura en las manos de Dios, escucha esto, mi hermano, si tu misma alma está segura en las manos de Dios, ¿cuánto más lo estarán tus situaciones? Podemos confiar en el Dios que es fiel. Puesto que Jesucristo tiene toda autoridad, puedes depositar en Él tu fe y tener completa confianza, porque Él es fiel y es digno de confianza. Indudablemente pasaremos por adversidades y las estamos pasando. Mi hermano, para mí de verdad ha sido bien complicado y ha habido veces que me frustro porque no nos podemos regresar a Durango. Ha sido problema tras problema tras problema y no podemos. Dios nos ha tenido aquí y estamos contentos, pero ha habido momentos de flaqueza donde digo: Señor, ya. Pero aún en ese momento de frustración, de a lo mejor depresión, de que yo no sé qué va a pasar y de cualquier otra adversidad, podemos confiar en Dios. Y que a diferencia del mundo que no sabe dónde poner su confianza y está navegando por aguas turbulentas, nosotros como creyentes podemos estar seguros y arraigados en la roca de nuestra salvación. Porque si Jesucristo está morando en nosotros, ¿qué más nos puede faltar, mi hermano? Nuestro Dios es un Dios fiel. Y alabado sea su nombre y gloria a Él, porque estamos seguros en la roca de nuestra salvación. Así que puedes confiar en Dios, puedes alegrarte en las pruebas. Mi hermano, confía en Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres un Dios increíble. Gracias porque tú estás en control de todas las cosas. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, Señor, porque mandaste al Señor Jesucristo a morir una cruenta muerte, pero gracias a ello nosotros estamos seguros porque tú nos has perdonado de nuestros pecados, porque vives en nosotros, porque eres la roca de nuestra salvación. Y si tú estás en control y tienes poder y autoridad sobre los demonios, quienes son tus enemigos, sobre las enfermedades, tienes la autoridad para perdonar pecados y aún tienes la autoridad también sobre la naturaleza y sobre tantas cosas, sobre todo lo que existe. Tú tienes la autoridad y tienes el poder y estás en control. También estás en control de nuestro futuro y de lo que viene y de lo que estamos viviendo. Ayúdanos a confiar. Señor, creo en ti, pero ayuda a mi incredulidad. Alabamos tu nombre y oramos en nombre de Cristo. Amén. Mi hermano, es un gusto como siempre compartir la palabra contigo. Dios te bendiga y te fortalezca y que nos ayude a confiar más en Él.